Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Iván Giraldo, soy estudiante de Medicina de la Universidad 6 primer semestre. El motivo de este video, de esta presentación, es para dar a entender y explicar un poco esta patología sanguínea llamada policitemia. Antes de entrar en materia de lo que es en sí la policitemia, debemos entender, revisar y reconocer algunos aspectos generales de lo que es la sangre. En esta diapositiva podemos apreciar dos imágenes simples, las cuales nos dice que la sangre es un tejido conectivo especializado, o así lo habla algunas literaturas, en el cual su espacio intersticial es llamado plasma. Aparte de ello, hay varias células de tipo diferente, no como en tejidos conectivo o tejido conectivo normal, simple, o un tejido de revestimiento en el cual hay una célula de un solo tipo. En este hay varias, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etc. En cuanto a la sangre, para poder analizarla, se toma una muestra de laboratorio, en el cual se extrae del cuerpo, y en un tubo de ensayo se hace algo que se llama la centrifugación. Esta centrifugación permite generar tres capas en ese tubo de ensayo. La primera capa que se aprecia aquí es la capa del plasma sanguíneo, es una capa de color entre café y amarillo, ya que dentro de ella, aparte de haber agua, hay muchísimas, pero muchísimas sustancias, eritrocitos, vitaminas, enzimas, proteínas, etcétera, etcétera, el cual transporta esto a través del torrente sanguíneo. Debajo de ella hay una capa muy fina, una capa de color blancuzco, el cual se llama capa leucocítica o capa leucocitaria. Esta capa, o en esta capa, se supone debe albergar las células de inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas son los leucocitos, el cual se dividen en varios que ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo que se supone? Porque generalmente esta capa en una centrifugación no se ve, ya que esta capa leucocitaria es el menos del 1% de todo el componente sanguíneo. Ya debajo de esa capa está una capa roja, es un rojo que lo describen como un rojo carmesí, el cual son los eritrocitos. Los eritrocitos son la mayoría de células que hay en la sangre. Lo que es la capa leucocitaria y la capa de eritrocitos, más un componente que hay en el plasma sanguíneo, pero en muy baja cantidad, que son las plaquetas, forman lo que se llaman los componentes formes de la sangre. Ahí a la derecha de esa imagen podremos apreciar de una manera muy simple lo que es los componentes sanguíneos, los componentes sanguíneos. El espacio entre todas esas células es el plasma. Las células grandes hacen parte de la capa leucocítica, y los rojitos más los fragmentos son los eritrocitos y las plaquetas respectivamente. Otro aspecto general a estudiar antes de entrar en materia son los exámenes que salen del estudio de la sangre. Para el estudio de la sangre, generalmente, o los más conocidos, son dos exámenes: el hemograma y el extendido periférico. El hemograma es el que está a la izquierda en el pantallazo. Aquí se puede apreciar cómo el hemograma se puede dividir en dos, en un eritograma y un leucograma. ¿Qué quiere decir esto? El hemograma nos da a nosotros la cantidad en porcentajes de los elementos formes que hay en la sangre. Por ejemplo, en este paciente, en el eritograma, aparecía que los eritrocitos hay 5,2 millones por milímetro cúbico, y esa es más o menos la medida estándar que debe haber de eritrocitos. En cuanto a la hemoglobina, no puede pasar más de 12 gramos por decilitro, ahí está perfecto. Y para abajo otras variantes que también se analizan. En el leucograma están los leucocitos, que no deben superar un número de 9000, y ahí hay 8700 por milímetro cúbico. O sea que hay una diferencia abismal entre la cantidad de eritrocitos y la cantidad de leucocitos. Ahí ya se puede apreciar, y esto es lo que les quería decir, en los leucocitos están los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Todas estas células hacen parte del grupo llamado leucocitos, o del grupo de células llamadas leucocitos. Y la función de todos estos leucocitos es proteger, ya sea en forma de macrófago, ya sea en forma de anticuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Debajo del leucograma hay una medida más que se llaman las plaquetas. Las plaquetas en sí son fragmentos de células ya fallecidas o ya destruidas, el cual cumple una función muy importante, que es en la coagulación. Las plaquetas, junto con otras, digámoslo así, otras sustancias químicas, por un proceso que se llama
quimiotaxis van a un lugar donde hay una inflamación o donde hay una herida para generar un coágulo de sangre. Las personas que tienen anticoagulantes o son administradas con anticoagulantes es porque tienen una cantidad de plaquetas mayor a lo normal y tienen, digamos, un riesgo de generar coágulos internos que pues a la larga pueden llamarse trombos y puede generar hipoxias o puede generar infartos, isquemias, etc. A la derecha está el examen del extendido de sangre periférico. Este extendido consta de una gota de sangre en un portaobjetos y lo cubren o lo corren con un vidrio que se llama cubreobjetos para analizarlo a la microscopía de luz. Ahí se puede ver exactamente esto. Esto es una visión de microscopía de luz a una ampliación de 100x. Entonces, la flecha azul que se ve ahí es claramente un leucocito de buenas, que encontramos una célula inmunoglobulina aquí, y eso es un linfocito. En el linfocito se puede apreciar claramente cómo el núcleo recorre toda la célula o el mayor de la célula y el citosol. Las flechas negras, esos pequeños fragmentos de bolitas que hay ahí, son en efecto las plaquetas que hay, y lo demás, lo que está señalado con una flecha roja y lo demás son los eritrocitos. Cabe destacar que los eritrocitos tienen la parte del centro blanca porque es donde la hemoglobina se concentra menos, y ahí es donde se aplana un poquito más el eritrocito para hacer una forma de disco bicóncavo. Este disco bicóncavo permite que el eritrocito viaje más fácil por la sangre. Ahora sí, entrando al término de esta patología sanguínea, la policitemia, también llamada poliglobulia, claro que se llama poliglobulia cuando hay un aumento de inmunoglobulinas más que todo. La policitemia o poliglobulia es en concepto médico el aumento de los glóbulos rojos o eritrocitos o la disminución del plasma sanguíneo. Es lógico decir que si yo tomo una muestra de un milímetro cúbico encuentre 5 millones de eritrocitos, y que si el plasma disminuye y tomo la misma muestra van a haber más elementos formes que líquidos. Por tanto, también en terminología se puede hablar como si fuera una disminución del plasma sanguíneo. Para nosotros poder diagnosticar una policitemia o una poliglobulia es muy difícil ponernos a contar una masa eritrocitaria. Entonces lo que hacemos es basar en el hematocrito, en un extendido de sangre no, sino en un hemograma, para contar el porcentaje que tiene el hematocrito en hombres y mujeres. En hombres no puede ser mayor a 55. Si es mayor a 55 se sospecha policitemia. Ya vamos a ver por qué se sospecha. En mujeres es mayor al 50%. ¿Por qué en mujeres es menor que en hombres? Porque los hombres tienen más masa muscular, más tamaño, pues evolutivamente, y por tanto necesitan más oxígeno en la sangre. Como necesitan más oxígeno para poder oxigenar todos los tejidos, entonces la EPO o la eritropoyetina se aumenta para aumentar también el número de eritrocitos en sangre y poder transportar el oxígeno hasta donde pueda. Claro que tampoco la diferencia es mucha, la diferencia es del 5%. Y la otra forma de basarnos para el diagnóstico de la policitemia es en la hemoglobina en el hemograma. O sea que el hemograma es algo clave para diagnosticar esta enfermedad. Entonces la hemoglobina no puede estar en más de 12 gramos por decilitro. Si está en más de 12 gramos por decilitro, entonces decimos que es una hemocromatosis. Pero cuando está mayor a 18 gramos, entonces ya con esos rangos, en hombres 18 y en mujeres 16, podemos sospechar una policitemia. Ya para hablar un poquito de cómo actúa, de las causas, podemos hablar de algo que se llama los mecanismos fisiopatológicos. Esos mecanismos son principalmente dos. Primero es el aumento de la PO o la eritropoyetina. Este mecanismo fisiopatológico a mí me va a hablar de una policitemia secundaria, o sea, una policitemia que es consecuencia de una causa primaria. ¿Qué puede ser esto? Por el aumento de la EPO puede ser una hipoxia o puede ser de forma autónoma. Ya vamos a ver por qué. Hipoxia, generalmente, un término médico, hipoxia es falta de oxígeno en las células de un tejido o en un tejido en general. Esto puede pasar a veces cuando una persona que vive en una altura baja va o viaja, no sé, a una altura más grande, más grande, más aumentada,
el oxígeno baja, el oxígeno atmosférico, entonces por lo tanto genera una hipoxia, y el hipoxia lo que hace es estimular la producción de eritropoyetina para poder que no un glóbulo transporte varias moléculas, sino que se transporten varios glóbulos rojos, y así poder facilitar más la entrega de oxígeno a las células. Este signo es muy importante para el diagnóstico. Es, digamos, como la tercera forma de generar generar un diagnóstico de policitemia, aparte del hemograma y el extendido de sangre periférico. Y es con el pulsioxímetro. El pulsioxímetro es un aparatico que se pone en el dedo y mide el pulso y la oxigenación, la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno está por debajo de 92, entonces yo diría que hay una hipoxia y que puede ser a causa de una policitemia. La otra forma de generar un aumento de la EPO es de forma autónoma, pero eso ya es secundaria a algún tumor o alguna cosa. Esto entonces en sí se denomina policitemia primaria. El otro mecanismo fisiopatológico de la policitemia es la proliferación monoclonal de la célula madre. Esta proliferación quiere decir un crecimiento anormal o una transformación anormal de la célula madre en las células sanguíneas. A esto se le llama policitemia vera o policitemia primaria. Entonces, ya vemos aquí un ejemplo de las causas que generan una hipoxia en la policitemia secundaria. Puede ser una apnea del sueño, puede ser un EPOC, puede ser también un tabaquismo, porque el tabaquismo al dañar los pulmones daña los alvéolos y no permite que entre bastante oxígeno o suficiente oxígeno a los tejidos. El apnea del sueño obviamente no se respira bien mientras se duerme, y en el POC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues pasa lo mismo que en el tabaquismo, pero de una forma un poquito más natural. En cuanto a la causa autónoma, es la generación de neoplasias, ya vimos tumores o algunas cosas y una falla renal. Esas son las básicas, no vamos a entrar mucho en eso porque es algo un poquito más avanzado. Y ya en cuanto a lo que es la policitemia vera o la policitemia secundaria, la primaria, hay que decir que en la médula ósea se afecta un gen de esta célula madre que lo que hace es generar muchísimos glóbulos rojos, glóbulos blancos o los leucocitos, y pues eso genera una viscosidad un poquito más alta en la sangre. En cuanto a esta diapositiva, tenemos que hablar de que la policitemia relativa es una forma de llamar nosotros a una policitemia que no es cronológica, o sea que no es crónica, por así decirlo. La policitemia relativa es un signo, o se puede hablar de que es un signo a causa de tratamientos con diuréticos, de diarreas, de vómitos, de quemados o de deshidratados. Puede generar esa policitemia relativa, ya que el deshidratado pues, que es la causa de diarreas, vómitos y quemados, pues pierde plasma sanguíneo y por tanto aumenta la cantidad de eritrocitos por milímetro cúbico. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy interesante saber que la policitemia es asintomática en la mayoría de los casos. Que para que un paciente se le dé cuenta que tiene una policitemia es por algún hallazgo científico que se haya hecho, no hallazgo científico no, sino de laboratorio, por algún otro problema de salud que tenga, que se haya tomado un hemograma y que por esos niveles tan altos que haya de eritrocitos en sangre o cualquier cosa, pues se genere una sospecha de eso. Ya pues obviamente no todo es asintomático, hay un porcentaje mínimo de población en el cual por esa hiperviscosidad que genera en la sangre tantas células, tantos elementos formes, en la anamnesis se puede ver algunos trastornos como dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, etc. Y en el examen físico uno puede encontrar eritrosis, que es la coloración, o prurito, que son varias verruguitas o varias cositas de picazón. Cabe destacar que pues hay que reconocer y hay que revisar que la anamnesis es la forma de yo cómo identifico a mi paciente de forma verbal, la forma de cómo yo entrevisto a mi paciente para conocerlo y ver pues qué problema tiene. Y en el examen físico ya yo entro a revisar sistémicamente el cuerpo y todas las cosas y pues encuentro todo esto. Esto más que todo se ve en el sistema dermatológico para poder hacer eso. Entonces, muy importante, si aumento de hipoxia genera esta policitemia. Puede generar unos dedos azules o unos labios cianóticos, etcétera, etcétera. Y la trombosis es a causa de esa misma hiperviscosidad. Es como las anemias por células falciformes, que el tamaño de esos eritrocitos genera, o puede generar unos trombos o unos coágulos adentro,
y pues genere una isquemia o un infarto. Ya, y aparte de eso, pues normalmente la insuficiencia cardíaca que va de la mano con la trombosis. Y ya para el tratamiento es un poco más simple, el tratamiento de la policitemia secundaria según la causa, según la hipoxia, según lo que sea, y revertir esa causa, apnea del sueño, tabaquismo, etcétera, etcétera. Y ya la policitemia vera o la primaria es el tratamiento, ya es un tratamiento hematológico, pero se habla obviamente de una administración de aspirina, o por lo menos una diaria, ya que la aspirina como AINES, como antiinflamatorio no esteroideo y como anticoagulante, pues genera un poquito menos de esa viscosidad o hiperviscosidad en la sangre. Y se habla de administrarles hidroxiurea, pero se dice que el hidroxiurea es un poquito fuerte para esos pacientes que sufren de policitemia, sobre todo por efectos secundarios como demencia o cositas así. Bueno, muchas gracias.